por ustedes mismos, por la gente que habita Estados Unidos y por la gente del mundo entero, y después comenzamos. Bendito Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, sean bienvenidos a este lugar. Les damos gracias infinitas porque ustedes son buenos, para siempre su misericordia. Y queremos clamar en esta mañana desde este lugar para pedirles que estén con nosotros, que nos acompañen, que nos guarden, que nos guíen a toda verdad, que se acuerden de su misericordia para con nosotros. Nosotros no merecemos nada porque somos pecadores, somos mortales pecadores, somos mentirosos, groseros y tenemos malos pensamientos porque la carne sigue con nosotros. Clamamos a ustedes, Señor, porque en su infinita misericordia pueden darnos de su gracia, darnos de su amor, acordarse de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros niños, de los habitantes de este estado de Texas, de los habitantes de Estados Unidos de Norteamérica, de Canadá, de México, de Centroamérica, de Sudamérica y del mundo entero, Señor, porque hay pruebas, tenemos pruebas, y sabemos que tú las permites porque no quieres que nadie se pierda y que vayamos al arrepentimiento, y por eso es que se están viviendo momentos difíciles. Las pruebas sabemos, Señor, que son para mejorar nuestra paciencia, para mejorar nuestros actos, para mejorar nuestro corazón, para que volteemos a verte, Señor, y queremos decirte que seguiremos compartiendo, seguiremos hablando de ti, seguiremos clamando a ti, implorando tu misericordia para que el mundo entero tenga salvación y vida eterna por tu sola voluntad, porque tú nos has escogido y porque tú quieres que estemos contigo de hoy y para siempre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien sea el que envíe este mensaje a las naciones, a los aquí presentes y hasta los más lejanos rincones de la tierra. Te damos gracias y te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bienvenidos a este lugar. Siéntense los que tengan silla y los que puedan sentarse. Hoy es domingo 15 de marzo del año 2020 y vamos a compartir la palabra desde Rowlett, la ciudad de Rowlett, aquí a 10 minutos, 15 minutos del centro de la ciudad de Dallas, Texas. En el centro de Texas, este estado ubicado al sur de los Estados Unidos, colindando con México, nuestro México lindo y querido. Bienvenidos, vamos a compartir la palabra con el tema Pide sabiduría, pidamos sabiduría, y vamos a usar como versículo central en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 5 es el versículo central para este día. Y dice la palabra de Dios, la santa y bendita palabra de Dios, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Volvamos a leer el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Santiago, está casi al final de la Biblia, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta palabra fue escrita por Santiago hace muchísimos años. Hay quienes están diciendo que la palabra de Dios no está vigente porque ya es muy vieja. Pero dice la palabra de Dios que está viva y que la palabra que se escribió hace 3,500 años, o hace 3,000, o hace 2,000 años, es viva y eficaz y está funcionando todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios escrita en la Biblia se ha cumplido fielmente en todas las profecías desde el principio de la escritura de esta palabra hasta la venida del Señor Jesucristo, y se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta las últimas palabras que están registradas en el Apocalipsis, y que es una palabra profética que está escrita para ti y para mí,
para que sepamos qué es lo que ha de ocurrir, para que entendamos qué es lo que estamos viviendo, que entendamos qué es lo que ha de venir, qué es lo que viene, y sepamos claramente que el único camino que tenemos es el Señor Jesucristo. Es leer la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios, es clamar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tenga misericordia de ti, para que tenga misericordia de mí, para que tenga misericordia de nuestros seres queridos y por sobre todas las cosas de todos los niños que son pequeños. Porque ellos son buenos y se van a ir con Dios si hubiese un problema mayor en estos momentos, pero tenemos que dejarles un mundo limpio, un mundo adecuado, un mundo donde puedan vivir y disfrutar las bendiciones que Dios tiene en su palabra y que son promesas que se han de cumplir. Antes de comenzar, quiero hacer algunos comentarios. Lo primero es que el ser humano tiene temor y tiene temores, y esos temores son a lo desconocido. Si alguien ha de tener miedo es a lo desconocido. Actualmente, con el asunto de la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, en la inmensa mayoría de los países está el coronavirus y ha hecho que la gente actúe de distintas maneras. Unos con pánico, otros con temor, otros con desconfianza y otros que levantan sus manos al cielo, es el caso mío, y donde le digo: Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia de las gentes que nos rodean y de las últimas gentes hasta el último rincón de la tierra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pero esto ha estado escrito, está escrito y se ha de cumplir fielmente. Entonces, quiero darles algunos datos respecto a esto y vamos a llegar a la conclusión de que acaban de nombrarse el Día Internacional, el 15 de marzo, o sea, hoy 15 de marzo, es el Día Internacional de la Oración. Y esto es tremendo porque nuestro presidente, el señor Donald Trump, es quien lo promovió y quien lo decretó para el mundo entero, para que todos doblemos nuestras rodillas y recordemos que es Dios quien tiene el control y es el único que puede desaparecer los grandes males que aquejan a la humanidad. Hoy es el Día Internacional de la Oración y todos tenemos que clamar y decirle a nuestro Padre: Señor, aquí estamos, queremos de tu misericordia, queremos de tu palabra, queremos seguirte sirviendo, queremos seguir vivos y queremos cumplir la gran comisión que es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, recordando que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación que trajo el Señor Jesucristo y a las cuales nosotros tenemos que acoplarnos, tenemos que apegarnos, tenemos que obedecer, porque ese es el mandato. El mandato no es que te vistas elegantemente y que lleves tu corbatita rosa y que te vean, no ese es el mandato. El mandato es: ve y dales buenas noticias a todos los que te rodean y a los más lejanos de la tierra por todos los medios, en todas las condiciones y en todo tiempo. Entonces voy a darles algunos datos. Resulta que, y es muy importante que lo entendamos para evitar confusiones, estuve checando y dice que el coronavirus es un mal que se ha vuelto una pandemia porque se puede expandir, pero ¿qué tan grave es la enfermedad? Que de cada 100 personas que se infecten, 80 de ellas no van a sentir nada. No van a sentir ningún daño, no van a tener tos, no les va a doler la cabeza, no van a tener fiebre, no van a tener nada. Van a tener el virus, pero no va a pasar absolutamente nada en sus vidas. 80 de cada 100. De 100, 15 van a sentir molestias, van a sentir tos, van a sentir dolor de cabeza, van a tener fiebre, pero esas 15 van a ir a los hospitales y van a decir: chéquenme. Y del hospital saldrán en ese mismo momento: llévate estas pastillas, vete a tu casa, toma tus pastillas, no va a pasar nada. Y de esas mismas 100 personas, solamente a 5 podrán tener daños más fuertes, podrán tener mayores riesgos, y esas personas son los mayores
de 60 años, entre los cuales estoy por cumplir 62 años. Entonces, a quien tienen que cuidar, muchachos, es a mí. O sea, cuídense de no andar en las bolas donde hay más enfermos, porque ustedes no van a sentir nada, no les va a pasar nada, pero sí pueden ser transmisores de que viene Rubí, me da un beso y dice, ella no siente nada, pero me puede transmitir el virus de lo que es la pandemia del coronavirus. Pero tenemos que entender esto, porque la gente se está aterrorizando pensando que todos van a morir. No, los jóvenes no les va a pasar nada, pero eviten el juntarse con las gentes que tienen el virus para que no vayan a su casa y los viejitos que están en su casa, ustedes sean portadores y los contaminen. Esa es la cuestión. Y aquí en Estados Unidos, amados hermanos, el Día Nacional de la Oración es el primer domingo de mayo. En esta ocasión, al parecer, va a ser el 7 de mayo. Pero se adelantó para que fuera hoy el Día Internacional de la Oración. Esto es sorpresivo para muchas naciones, porque en la mayoría de las naciones hablar de Dios es como un tabú, es como si estuviese prohibido, pero aquí en Estados Unidos, amados hermanos, la Biblia se lee e incluso está regresando a las escuelas. Y qué bueno, porque es lo que necesitamos para que nuestras generaciones avancen hacia un buen comportamiento, hacia una mejor sociedad y hacia alcanzar la salvación y la vida eterna. En el libro de los Salmos, en el capítulo 42, en el versículo 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. David vivía una circunstancia bien complicada. David vivía en el desierto, en una cueva, y lo perseguían 1, 2, 3, 5, 100, miles de personas que lo andaban buscando para asesinarlo. Para eso lo estaban buscando. Ya habían pasado 1 mes, 2 meses, años que sufría persecución. Y prácticamente no tenían que comer y tenían poca agua para beber. Y en esas circunstancias es que David escribe el Salmo 42. En el versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así deberíamos de estar todos nosotros, clamando a Dios y pidiéndole sanidad y pidiéndole palabra para que nosotros entendamos y discernamos qué es lo que está pasando y qué es lo que ha de pasar. Y entonces se alejará el temor de nuestras vidas, el temor de nuestras mentes, el temor de nuestras almas. Porque solamente conociéndolo, y David lo entendía, este salmo que es una canción, es porque él estaba sufriendo poderosamente. Ayer el David me decía, oye, los salmos muchos son de problemas, de cosas duras, y toda la gente escoge el Salmo 23 y los 3 o 4 que les gusta son los que leen, pero David escribió la mayor parte de los salmos en circunstancias verdaderamente adversas, verdaderamente complicadas, muy cerca de la muerte. Y veamos, voy a leer otros 2 versículos de este mismo salmo. En el versículo 3 dice, y fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y no te sorprenda, hermano, que actualmente alguien vaya y te diga, y sobre todo un maligno, un servidor del maligno, te dice, ahí está, ¿dónde está tu Dios si se está muriendo la gente? ¿Dónde está tu Dios si falta el agua en los supermercados? ¿Dónde está tu Dios si la enfermedad los está atacando? Pero el Dios de nuestro corazón, el Dios de nuestra salvación, siempre nos va a estar cuidando, siempre nos va a proteger y nos pone no uno, sino decenas de ángeles que nos cuiden, que nos protejan para que nosotros sigamos compartiendo la palabra, sigamos compartiendo las buenas nuevas de salvación. En el versículo 5 habla para sí mismo, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El pensamiento de David era,
que aun cuando estaba en las peores circunstancias, le dice a su carne, a su cuerpo, le dice, ten calma, ten paciencia, porque todavía alabaremos a Dios. La promesa es que nosotros vamos a seguir glorificando a Dios, vamos a seguir alabando a Dios, porque Dios es nuestro Padre y porque nos conserva y nos cuida y nos guarda, porque somos sus hijos. Y la mentira del diablo es que te dice de repente en tu cabeza, ¿de verdad eres mi hijo? Un saludo a mi amiga Lau, allá en Argentina. Por cierto, el Dios de tu salvación te ama, Lau. No quiere que perezcas y solamente las pruebas te van a servir para que te fortalezcas. Lo que le digo a Lau, te lo digo a ti, te lo digo a ti y me lo digo a mí. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero leer literalmente lo que dice el diccionario respecto al término sabiduría, puesto que hoy se llama pide sabiduría. Dice, sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. La segunda acepción dice facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y dice que pidamos sabiduría y que nos va a dar abundantemente. Voy a leer lo que es abundante. Dice que existe o se da en gran cantidad, que tiene algo en gran cantidad. La promesa de Dios es que si pedimos sabiduría, nos va a dar, pero nos va a dar no poquita. Nos va a dar mucha, demasiado grande, abundantemente nos va a dar. Solo tenemos que pedírselo y eso es lo que registra Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5. Ahora, si dice la palabra que la sabiduría es conjunto de conocimientos que se adquieren de los libros o de otras personas, ¿a quién mejor pedírsela que pedírsela a quien mandó escribir la Biblia? A quien es el autor del conocimiento, el autor de la sabiduría, que es Dios. Le podría pedir de sus conocimientos a Cristian, porque es un hombre experimentado, se los podría pedir, y se los voy a pedir, pero qué mejor que se los pida a Dios y que Él me diga para dónde le doy. Entonces, esto es lo que vamos a entender en este día, que teniendo sabiduría, alejaremos el temor de nuestras vidas. ¿Y por qué lo vamos a alejar? Porque el temor brota de la incertidumbre, del desconocimiento, de el qué irá a ocurrir, de lo desconocido. Pero si le pedimos a Dios y Dios nos da y nos dice, vea mi palabra, lee el Apocalipsis, estudia el Apocalipsis para que entiendas que estas son señales que nos está enviando para que nosotros nos acordemos de que Dios existe. Clamemos, le pidamos porque Él quiere darnos todo y nos los quiere dar de manera abundante y sin reprocharnos absolutamente nada. Vamos a ubicar el versículo central, de esta prédica, yendo al versículo 1 del libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Para quién es escrita esta palabra? Para las 12 tribus de Israel. ¿Por qué dice que están en la dispersión? Porque en la época de Nabucodonosor, por su mal comportamiento, por sus pecados, por su desobediencia, fueron enviados a servidumbre, fueron enviados como esclavos y fueron dispersos en aquel tiempo en la tierra que dominaba Nabucodonosor junto con los babilonios, y después fueron dispersos en todos los países del mundo. Esto significa que las 12 tribus de Israel siguen vagando en el mundo entero, porque solamente a los judíos les fue asignado un territorio allá por 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta palabra fue enviada a las 12 tribus de Israel, dispersas en el mundo entero. Pero esta palabra ahora es para nosotros. Es para nosotros porque nosotros, al haber sido recibidos como hijos de Dios, por no haber sido recibido el Señor Jesucristo por los judíos, nos dio la oportunidad de sumarnos. Y entonces esta palabra es para ti y es para mí.
Vamos a ubicarlo entonces, es enviada para ellos y es enviada para nosotros también. En el versículo número 3, dice Santiago, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa ni más ni menos que todos, absolutamente todos, vamos a entrar en pruebas, vamos a entrar en problemas, vamos a tener aflicciones de distintos tipos, pero las vamos a tener porque es indispensable que existan. Porque si no tenemos pruebas, no vamos a poder crecer, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ser mejores. Y Dios lo sabe, y Pedro lo entendía porque el Espíritu Santo se lo dijo y Pedro lo registró. Es necesario que vengan pruebas, porque las pruebas nos van a dar paciencia. Cuando uno entiende los problemas, recuerdo la historia de un amigo, se las voy a platicar. Dice un amigo que él era muy enojón, que se desesperaba, saludos Cruz, que se desesperaba y que se enojaba, pero un día en su pueblo, un hombre se enojó tanto porque hicieron mal uso de los productos de su tierra, las cosechas, que se enojó tanto que se fue a dormir muy enojado, saludos Lulú. Y entonces ese hombre al otro día temprano le volvieron a decir lo que había pasado, se volvió a enojar y media hora después murió. Y ese día este amigo llamado Cruz entendió que él tenía que dejar sus berrinches, porque si seguía haciendo berrinches, moriría igual que su paisano. Entonces entendió que las pruebas producen paciencia. Ahora ven a nuestro amigo Cruz, que es un tipo paciente, tranquilo, y pase lo que pase, él está en paz. Y todos nosotros deberíamos y debemos nosotros de ser igual que él. En el versículo 4 dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces nosotros podemos pedirle a Dios, Señor, sácanos del ambiente del coronavirus, pero no va a pasar eso, porque nos va a servir para que desarrollemos templanza, paciencia, desarrollemos nuestro amor al prójimo, desarrollemos todo lo que es el fruto del Espíritu. Y nosotros vamos a estar más receptivos porque en circunstancias adversas, en momentos de aflicción, va a ser más sencillo que nuestra mente y nuestro corazón esté recibiendo la palabra de Dios. Ese es el punto que nosotros vamos a entender y es lo que estaba diciendo Santiago a las 12 tribus de Israel. Y entonces les dice, bueno, eso es lo que tenemos que aprender, pero si alguien no lo entiende, si su cabeza no le da, si las cosas le parecen complicadas, entonces es porque tienes ignorancia, es lo que está diciendo. Es porque desconoces la palabra de Dios, es porque desconoces lo que habrá de ocurrir. Y entonces el único camino que dice Santiago es, versículo 5, dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y entonces nos dice en el versículo 6, dice, pero pidan, se los leo textualmente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, tenemos nosotros que pedirle a Dios creyendo que nos va a dar palabra, que nos va a dar ciencia, que nos va a dar sabiduría. Podemos ir con nuestros amigos y decirle, oye, fíjate que eso y que el otro. No hagamos chismes, no hagamos borlotes. Vayamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice claramente que este tipo de pandemias vendrían, que este tipo de pandemias vendrán. ¿Y para qué van a venir? Para que regresemos nosotros a la palabra de Dios. Para que los que no conozcan, conozcan de su palabra, conozcan de sus buenas noticias. Así es que todos tienen de tarea, y dicen que parezco profesor, lo soy de carrera, tienen de tarea estudiar el libro del Apocalipsis, entender el libro del Apocalipsis, para que comprendan que estamos en principio de dolores. Todavía no es el fin porque son señales,
Pero tenemos que entender que estas cosas tienen que ocurrir para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Y cuál es su propósito? Que la gente se arrepienta y que vuelvan al camino del bien. La verdad es que la prédica es muy larga, pero la vamos a acortar, la vamos a reducir para entrar en los tiempos normales, que sea alrededor de 30 minutos. En el libro del Génesis, ni siquiera voy a ir al libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 6, encontramos que dice la palabra de Dios que estaba uno de los dos árboles principales, está ahí el árbol del fruto prohibido. Y Eva veía el árbol y lo veía, ¿por qué nos prohibieron ese árbol? ¿Por qué no ha de comer? Y veía que las hojas eran hermosas y que el fruto era muy bello y que su color era hermoso y que se veía antojoso. Y aunque se lo prohibieron, dijo, pues vamos a probar a ver qué pasa. Y lo probó y se le dio la prueba también a Adán, y a eso se le llamó el pecado. Si hubiese sido inteligente Eva y hubiese entendido y previsto que eso le iba a traer dolores de cabeza y dolores de parto cuando diera a sus hijos, no lo hubiese hecho. Pero por desconocimiento, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, fue y probó y metió en gran aflicción a Adán. Y en gran aflicción se metió ella y en gran aflicción nos metió a nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber que cada uno de nuestros actos, cada cosa que hacemos, va a tener consecuencias. Si tomamos decisiones sabias, los resultados van a ser excelentes, van a ser muy buenos. Si tomamos decisiones equivocadas, pues vamos a tener problemas, porque está escrito, así está escrito que así ha de ser, y así será y así seguirá siendo. Entonces, por eso es indispensable que recibamos a Cristo en nuestro corazón, los que no lo han hecho, que conozcamos de la palabra y que vivamos de la palabra, porque la sabiduría se adquiere solamente de Dios. En el libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 29, dice la palabra que Dios en un sueño se le presentó a Salomón y le dijo, Salomón, pídeme lo que tú quieras por el amor que yo tengo y tuve para con tu padre. Le hice la promesa que estarían, dice, pero pídeme lo que quieras. Y le pidió sabiduría y ciencia para gobernar a su pueblo, no para tener acumulado en sus bolsillos, no para tener un auto moderno. Él tenía suficiente, tenía una casa tremendamente buena y todo ello. Pero le pide eso, sabiduría y ciencia. Entonces, nosotros debemos de saber, si un día nos dice Dios, a ver, pídeme algo, pidámosle sabiduría, porque es lo máximo que nosotros podemos tener. Sí es necesario el dinero, sin duda es necesario, pero no es indispensable, porque Dios te mantiene, Dios te provee, Dios te da lo necesario y más, porque tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos ha querido, amado desde antes de la fundación del mundo. Poquito tiempo después, la fama de Salomón, por su sabiduría que Dios le dio, llegó hasta los últimos rincones de la tierra, y fue la reina de Saba, que viajó alrededor de 15 días con sus camellos cargados de oro, de plata, de pavos reales y de muchas cosas que eran valiosas en aquellos tiempos. Fue a ver si verdaderamente Salomón era sabio y era rico como lo estaban diciendo. Y dice la reina de Saba que después de que llegó, le hizo todas las preguntas más difíciles que se le vinieron en gana. Se las planteó y Salomón se las contestó calmadamente, se las contestó correctamente. Y dice la reina de Saba, dice, lo que me habían dicho, la fama que escuché de ti, Salomón, no es ni la mitad de lo que tú realmente sabes y del poder económico que tú realmente tienes. Entonces, la sabiduría, ¿quién se la dio a Salomón? Se la dio Dios. Salomón, ¿a quién se la pidió? A Dios. ¿Qué dice Santiago? Dice, pídele a Dios sabiduría, porque te va a dar abundantemente mucha sabiduría y sin reprocharte nada, es decir, no te va a cobrar. Si van a una universidad aquí en Estados Unidos,
Cuando sales ya traes una deuda de muchos miles de dólares. Algunos rebasan los cientos de miles de dólares y cuando empiezan a trabajar están vendidos por algún tiempo, por algunos años, para estar pagando. Pero Dios dice que nos las regala y ni siquiera nos va a hacer un reclamo que diga, como te di sabiduría, ahora a fuerza me tienes que adorar. No, nos sigue dando la libertad para orar, para platicar con Él, cuando tú lo decidas, cuando tú lo quieras. Y si se te está olvidando, te manda un coronavirus para que digan, hey, acuérdate que el único que puede controlar esto soy yo. Ve a compartir mi palabra y que los que no conozcan reciban a mi Hijo Jesucristo y que mi Hijo Jesucristo los provea del Santo Espíritu que es el que nos enseña qué debemos de hacer. Nos redarguye, nos corrige y es el angelito que nos dice en un oído, no hagas esto, haz esto. Muchas veces, amados hermanos, nuestra carnota nos dice, a ver, me voy para Dallas o me voy para Gainesville y dice, pues en Dallas hay cantinas, hay mujeres, hay hombres, hay drogas, hay todo esto, pues vamos a correrle para la perdición. Pero el Espíritu Santo dice, mira, vete a estar en paz, agarra tu teclado David, ponte a hacer música, agarra tu Biblia de Alberto, ponte a leer la palabra, compartan por los medios que sean necesarios y pónganse a trabajar. Pero esa sabiduría solo te la da Dios, porque si no tienes al Espíritu Santo y te dicen, puedes vivir con poco dinero, te vas a decir, no, quiero ser dueño del banco. Y no es así, no funcionan así las cosas. Podemos encontrar en muchas partes, en el libro de los Proverbios, Salomón lo escribe y dice que bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y así es, en el libro de Job dice que en Dios está la sabiduría y el poder y el consejo. Y es que ahí es donde está exactamente. En el libro de Corintios 3:19, voy a buscarlo ese sí, para ver qué nos opina Pablo. Corintios 3:19 es... Primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 19. Y dice Pablo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lo que está diciendo Pablo, que aunque traigas el título honoris causa de la mejor universidad del mundo, te hablan Harvard, te hablan Yale, no te va a servir de nada si no tienes la sabiduría que te da Dios. Esto no quiere decir que necesariamente los que han ido a las grandes universidades sean unos neófitos. No, si se combina la sabiduría de las escuelas con la que te enseña Dios, es maravilloso. Pero si te vas solamente por la de tus escuelas, te vas a perder, porque vas a adquirir la sabiduría del mundo y no es la que te da Dios. No vas a poder discernir correctamente entre lo bueno y entre lo malo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 12, dice la palabra lo siguiente. En el versículo 12, capítulo 7 del Apocalipsis, dice, diciendo, amén, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces es Dios quien tiene la sabiduría, hermanos, y es Él el que nos quiere dar. Y Santiago lo dice y lo repite y lo ratifica, diciendo, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Y te la va a dar, no te va a cobrar colegiaturas, no te va a cobrar inscripción y no te va a reclamar después para decirte, eres sabio gracias a mí. Nunca te lo va a decir, porque nosotros somos servidores de un Dios bueno, de un Dios honorable, de un Dios de palabra, de un Dios cumplidor, que quiere dentro de su corazón darnos sabiduría y más sabiduría para que nosotros podamos vivir en paz. Tenemos que entender también que aflicciones va a haber, siempre las va a haber, porque Dios las permite. Va a haber aflicciones,
Va a haber sufrimiento, va a haber momentos en los que vamos a sentir, ya no puedo con esta carga, no puedo con este paquete. Entonces te dice el Señor Jesucristo, ven para acá, pásame tu pelota, pásame tu carga, pásame tus problemas, que yo te voy a ayudar a cargarlos. Eso es lo que hace Dios, nos quiere dar sabiduría y nos quiere ayudar a cargar los problemas que tengamos. Encontramos un montón de versículos donde habla de lo que es la abundancia, porque nuestro mismo Dios, desde la creación, desde el libro del Génesis, habla que dio las cosas en abundancia. Ubiquémonos en el Edén. El Padre Celestial, junto con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo, construyen el Edén. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen animales, plantas, flores, árboles frutales, un río en medio. Hermoso el asunto. Lo más hermoso que se puedan imaginar. Puso comida y puso belleza en muchísima cantidad. A eso se le llama abundancia. Y les dijo, y de todo lo que existe en la tierra, es tuyo, puedes comer, puedes disfrutar y puedes vivir en paz. Dios quiere darnos a nosotros en abundancia. Quiero tocar un punto que luego choca con todo el mundo. También quiere que tengas recursos económicos. Lo que no quiere es que ames los recursos económicos. No quiere que ames tu chequera, que ames tus lingotes de oro y de plata y tus millones de pesos o de dólares, dependiendo dónde estés. No quiere que lo hagas. Quiere que pongas a Dios en primerísimo lugar. Cuando Dios te toma en sus manos, Él te guía, Él te lleva y te va dando bendición económica, mucho más de lo que necesitas, pero en función de conocer tu corazón. Porque si sabe que te va a dar recursos económicos, poder político para que tú te pierdas, entonces no te va a dar nada. Por eso hay gentes que dicen, yo clamo y clamo a Dios y le pido y no me da dinero. Me decía un pastor ese, a mí nomás me dio el trabajo de ir a predicar, pero no me da dinero. ¿Y por qué no se lo da? Es tan simple como que Dios conoce el futuro y dice, si a este hombre le doy recursos, dejará de compartir mi palabra, irá a hacer lo indebido y será para su perdición. Por eso tenemos que entender con toda claridad que nuestro Dios nos quiere dar todo abundantemente y sin reclamarnos nada, pero tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida para que diga el Señor, ¿saben qué? Ahora sí puedes tener los recursos que te voy a dar sin que te perjudiquen. Dice en su palabra, dice que el origen de todos los males es el amor al dinero. Nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que amar y actuar responsablemente, cuidar las cosas que Dios nos presta, porque nosotros no tenemos absolutamente nada. Lo único que tenemos es un préstamo que nos hace el Señor, como ocurrió en la parábola de los talentos, donde les prestan algo y si los cuidan te va bien y si no los cuidan te va a ir mal. Estamos concluyendo en esta tarde. En el Edén pasó eso con el árbol de la vida. En Juan 3:16, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos da un regalo grande, muy grande, extremadamente grande. Nos regala a su único Hijo. Y nos regala para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo se encuentra con Nicodemo en una plática y el mismo Señor Jesucristo, conociendo de antemano cómo habría de sufrir y de morir, le dice, porque de tal manera, y hace las manos así el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, está hablando el Señor Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si entendemos esta palabra, es la sabiduría de Dios, porque Dios nos da todo, nos los da abundantemente y nos da sabiduría para entender esto. Quien no lo entienda, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón, pedirle ser lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le enseñe y le dé toda la sabiduría del cielo que nos quiere dar en muchísima abundancia. Tarea, pórtense bien, compartan que el coronavirus no los va a matar,
más bien es una prueba para que seamos mejores, para que tengamos paciencia y tengamos templanza. Dios les bendiga grandemente. Amén. Bendito Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, te quiero dar gracias infinitas en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te doy por nuestras vidas, por nuestra salud, por tantas bendiciones que nos das, Señor. Nos das comida, alimento espiritual, alimento material, y hasta nos prestas un carro y nos prestas un teclado para gozar de tu alabanza, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Toca las mentes y los corazones de las gentes que están aquí presentes y de los que nos ven a través de las redes, Señor, para que comprendan que tienen que doblar sus rodillas y clamar a ti para que les dé sabiduría. Síguenos dando sabiduría, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.